Buenos días, bienvenidos una vez más a esta edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Y hoy vamos a abordar un tema realmente interesante, un tema que tiene mucho que ver con los materiales, pero también con la ecología y con otras cosas colaterales que iremos viendo a lo largo de toda la presentación. Para ello tenemos con nosotros a Ana María Méndez Lázaro, que viene del Departamento de Ingeniería Geológica y Minas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. Ana María es doctora en Ciencias Químicas y entre 2002 y 2005 fue profesora de la Universidad Católica de Ávila. Luego, desde 2005 es profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid y desde 2009, yo creo que aquí hay un pequeño error, es profesora y miembro del grupo de investigación y valorización de recursos de nuestra universidad. Es coautora de más de 38 artículos en revistas de impacto, incluidas en el JCR, tiene 2 sexenios de investigación y su tesis doctoral, titulada Materiales compuestos de carbono para sistemas de frenado, pues recibió el premio extraordinario de doctorado. Bueno, sus líneas de investigación y trabajo se centran en la preparación y caracterización de biochar, en materiales de carbono y en la pirólisis de lodos para depuradoras. Y es esto lo que nos permite ligar con el título de esta charla, que es Materiales de carbono para mejora de calidad de los suelos. Bueno, todos sabéis que el carbono es un material que está de moda, desde el grafeno hasta los combustibles sólidos, todo es carbono, pero nuestros suelos, nuestras plantas, nuestra ecología depende en gran medida de este carbono. Pues si ligamos todo esto, tendremos lo que hoy nos va a contar a nosotros, que es una charla muy interesante y yo le agradezco. Bienvenida, Ana, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias a José Ignacio Pastor por invitarme a participar en estos seminarios y a todos vosotros por asistir. Voy a hablar sobre los materiales de carbono para mejorar la calidad de los suelos y la presentación la voy a dividir en 5 apartados. En primer lugar, introduciré brevemente lo que son los materiales de carbono y el amplio abanico de materiales que existen con propiedades incluso contradictorias entre sí. A continuación hablaré brevemente sobre la obtención de los materiales de carbono y luego pasaré a hablar dentro de los materiales de carbono lo que es el biochar, que es el que nosotros utilizamos para la mejora de la calidad de los suelos. Antes de hablar de las aplicaciones de biochar en suelos que realizamos en el grupo de investigación de valorización de recursos, hablaré un poco de por qué tratar suelos degradados y contaminados con este tipo de materiales. Y luego, por último, como he dicho, hablaré de las investigaciones que estamos realizando en nuestro grupo de investigación con este tipo de material. Bueno, en cuanto a los materiales de carbono, el carbono es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza y tiene la capacidad de combinarse bien consigo mismo como con otros elementos, formando fuertes enlaces covalentes y dando lugar a una gran variedad de estructuras que a su vez permiten el desarrollo de materiales con propiedades muy diversas. El carbono puede formar enlaces simples y múltiples consigo mismo y con otros elementos, y las energías que se desprenden de estos enlaces son muy altas, y de alguna medida esto explica la gran abundancia y estabilidad de los compuestos de carbono. Si vemos aquí en el diagrama ternario de los alótropos de carbono, podemos ver que el carbono puede estar con enlace sp3, con hibridación sp3 en el caso del diamante, con hibridación sp2 en el caso de grafitos, nanotubos, e incluso con hibridación sp en los carbinos, ¿no? La mayor parte de los materiales de carbono que se utilizan industrialmente tienen hibridación sp2. Dentro de las formas alotrópicas, tradicionalmente se decía que el carbono podía estar en 2 formas alotrópicas, que eran el diamante con hibridación sp3 y el grafito con hibridación sp2. Algunos autores dicen que la tercera forma alotrópica son los carbinos, mientras que otros hablan de, como tercera forma alotrópica, todas estas nanoestructuras, tipo grafeno, nanotubos y fulerenos. Los materiales de carbono pueden ser extremadamente duros, como le ocurre al diamante, que se utiliza para la fabricación de herramientas de corte, materiales abrasivos, o pueden ser fácilmente deslaminables, como ocurre con el grafito, utilizado
como lubricante sólido o incluso como autolubricante en la fabricación de distintos materiales para sistemas de frenado. Algunos de estos materiales de carbono son muy densos, tienen una elevada resistencia mecánica y esto hace que se puedan utilizar con aplicaciones estructurales, y aquí tendríamos todas las fibras de carbono que forman parte de los distintos materiales compuestos con matriz polimérica o matriz cerámica. Y otros, en cambio, pueden ser, pues, variando su estructura, muy ligeros, porosos y con aplicaciones como absorbentes, almacenamiento de energía o como soportes de catalizadores. Aquí, bueno, pues tendríamos los carbones activos con su multitud de aplicaciones. A este amplio abanico de propiedades hay que añadir que los materiales de carbono, algunos de ellos son capaces de operar a elevadas temperaturas en condiciones extremas. Y no solo mantienen sus propiedades, sino que incluso a altas temperaturas incluso las mejoran. Todo esto hace que los materiales de carbono tengan aplicaciones muy variadas. Aquí tenemos, por ejemplo, el uso de materiales de carbono para material deportivo, para depuración de aguas, incluso en la obtención de distintos tipos de materiales cuando se necesitan temperaturas muy altas. Bueno, pues tenemos que recurrir a electrodos tipo grafito para la fusión de acero, obtención de ferroaleaciones, bueno, para toda la industria aeroespacial y aeronáutica, para depuración de gases como soporte catalítico, etc. ¿Cómo se obtienen los materiales de carbono? Bueno, los materiales de carbono, como precursores, tenemos que elegir compuestos orgánicos con distinto contenido en carbono e hidrógeno, y se pueden preparar, pues, utilizando distintos medios y condiciones, y esto determina la gran variedad de materiales de carbono. La estructura del material y las propiedades que presenta ese material van a depender de las características del precursor que se elige y de las condiciones de preparación que se utilizan. Podemos encontrarnos si vemos aquí las distintas formas alotrópicas, como he comentado, la mayor parte de los materiales de carbono que se utilizan industrialmente entrarían dentro de este apartado de hibridación sp2. Estos materiales, que son la mayor parte de los materiales sintéticos de carbono, derivan de materias, como he dicho, de compuestos orgánicos que se someten a un proceso de carbonización, que es un tratamiento térmico en atmósfera inerte que finaliza, pues, en un residuo rico en carbono, que es el material de carbono. El proceso general para obtener la mayor parte de estos materiales con hibridación sp2 es el precursor orgánico, que se trata a altas temperaturas y se obtiene el material de carbono. Sobre este proceso general existen multitud de variaciones, pues, tanto con tratamientos previos del precursor como con la adición de determinados aditivos, y la carbonización, pues, se puede optimizar el proceso para obtener materiales con distintas propiedades, pues, utilizando procesos catalíticos, tratamientos a presión o incluso algunos, pues, haciendo la operación en fase gaseosa. Incluso después, pues, tenemos distintos tratamientos que se le puede dar al material y de esta forma obtener los materiales de carbono con las propiedades que deseemos. Por ejemplo, si queremos preparar carbones activos con una elevada porosidad, el proceso general es la carbonización a temperaturas elevadas, pero podemos hacer una activación química previa o una activación física posterior para aumentar la porosidad de este material. Este proceso de carbonización no es más que una adaptación del proceso de carbonificación que sufrió la materia orgánica en la naturaleza con el tiempo y a presiones y temperaturas elevadas. De esta forma, pues, la biomasa sometida a condiciones con déficit de oxígeno, condiciones anaerobias y con presión y temperatura ha dado lugar a los distintos tipos de carbones que tenemos hoy en día. Bueno, pues la carbonización no es más que una adaptación de ese proceso natural al laboratorio, ¿no?, y a la industria. Durante ese proceso de carbonización se genera una serie de compuestos volátiles, se van desprendiendo, el material se va polimerizando, va aumentando de tamaño las estructuras moleculares, se va ordenando y al final tenemos, pues, empezamos por
por biomasa, bueno, se nos formaría las turbas, los lignitos, los carbones bituminosos y al final la antracita. Bueno, de forma general podemos decir que los materiales de carbono sintético, los que hemos comentado, los más abundantes con hibridación sp2, que se obtienen por carbonización de compuestos orgánicos, están formados por subunidades grafíticas con un mayor o menor orden estructural y unidos entre sí por estructuras menos ordenadas. Entonces podemos hacer una clasificación general en materiales grafíticos, cuando tienen una estructura muy ordenada tipo grafito, o no grafíticos. Tradicionalmente se han clasificado los materiales no grafíticos en grafitizables o no grafitizables. Si bien esta forma de clasificarlos pues se ha visto que es muy empírica y existen algunas excepciones, pero de forma general para la mayor parte de los materiales de carbono que se obtienen por este proceso, podemos decir que los no grafíticos se clasifican en dos grupos: los grafitizables, que son aquellos que por tratamiento de alta temperatura dan lugar a estructuras ordenadas tipo grafito, y los no grafitizables, que serían aquellos que a altas temperaturas pues no generan esas estructuras ordenadas, y aquí estarían pues todos los carbones activos, el carbono amorfo, etcétera. ¿De qué depende que unos sean grafitizables y otros no? Bueno, pues de las uniones que existen entre estas unidades grafíticas, ¿no?, que suelen ser enlaces tipo crosslinking, que impiden de alguna manera que el material pase por un estado fluido durante la carbonización y dificultan el ordenamiento. Bueno, pues así podemos decir que los materiales grafitizables son aquellos que se pueden convertir en grafíticos a altas temperaturas. Aquí estarían las breas de petróleo, de alquitrán de hulla, breas de mesofase, alquitranes, carbones bituminosos, y durante el calentamiento vemos cómo van aumentando el tamaño molecular de estas estructuras tipo grafeno, ¿no? Y, bueno, y al final se puede llegar a un material tipo grafítico. El que se pueda conseguir esto es porque estos materiales de carbono grafitizables pues, atraviesan un estado fluido durante la carbonización. Aquí tenemos lo que le ocurre a una brea, a las estructuras que forman la brea. A medida que se va calentando, el material se va polimerizando, se van agrupando, formando, aquí sería cuando ya empieza la fase fluida y permite la formación de estas esferas denominadas esferas de mesofase, donde existe un mayor grado de ordenamiento de estas estructuras, de las subunidades grafíticas. Llega un momento que coalescen y así nos daría el coque, y que a altas temperaturas, por encima de 2700 grados, nos generaría grafito. Aquí, bueno, pues este proceso es el que siguen materiales como, por ejemplo, los que he comentado anteriormente, los electrodos de grafito que se utilizan para la fusión del acero a altas temperaturas, ¿no? Vemos, pues, son materiales que necesitan una buena resistencia mecánica y aparte una buena conductividad eléctrica, y se tiene que llegar casi a grafito. Bueno, pues el método general sería mezclar los precursores, un refuerzo granular y una matriz, ambos con materiales orgánicos, se mezclan en caliente, se impregnan, se conforman, se carbonizan, y para conseguir altos grados de bajos niveles de porosidad y altas propiedades mecánicas, pues se somete a distintas fases de densificación y al final una etapa de grafitización. Para otros materiales, como por ejemplo para la obtención del aluminio, pues no tendríamos que llegar a grafitización, nos quedaríamos en la etapa anterior, en la carbonización, porque aquí las temperaturas que se utilizan para la obtención del aluminio pues son menores. Bueno, y por otro lado están los materiales de carbono no grafíticos, que están más relacionados con lo que voy a hablar en esta presentación, que son aquellos que no se pueden convertir en grafíticos por tratamiento térmico, porque no pasan por un estado fluido que permite este ordenamiento. Son materiales pues, tipo biopolímeros, que dan lugar a materiales de carbono con una estructura macromolecular muy compleja y con una alta microporosidad, y que a veces el proceso de fabricación se optimiza para aumentar esta porosidad. Y aquí tendríamos pues, todos los materiales, los precursores para la fabricación de carbones activos, ¿no? Estos materiales, pues el precursor no pasa por un estado fluido, que permita el reordenamiento, y de hecho, bueno, pues si tenemos un material en forma de... Esto es un residuo papelero con fibras de celulosa, tratado a altas temperaturas y en atmósfera inerte, se mantiene esa estructura fibrilar, el material no funde, y bueno, pues se puede ver cómo pasado altas temperaturas todavía seguimos manteniendo parte de esa estructura.
Dentro de estos materiales, los más conocidos son los carbones activos, que sí tienen multitud de aplicaciones, pues desde la obtención del oro para el tratamiento de las disoluciones cianuradas, la fabricación de distintos medicamentos y cosméticos como soporte catalítico, para la depuración de aguas, de aire e incluso de suelos, ¿no? Y bueno, en toda la industria agroalimentaria, ¿no? Una vez llegados aquí, pues voy a hablar de lo que es el biochar. Dentro de este tipo de materiales, el biochar se podría encajar dentro de un material de carbono no grafítico. El biochar es un material, por definición, un material rico en carbono, obtenido por carbonización de biomasa. Como he dicho, sería entonces un material complejo, tipo no grafítico, con alta porosidad. Es decir, un material que se obtiene por tratamiento térmico en atmósfera inerte o con defecto de oxígeno. Bueno, pues esta es la definición también general que se tiene para un carbón vegetal. Se dice que el término biochar se utiliza cuando el material que se produce se va a utilizar en suelos. Entonces la terminología pues, dice que el biochar es cuando ese material carbonizado, ese material de carbono, se va a utilizar posteriormente en suelos y se obtiene pues, por tratamiento térmico de biomasa en atmósfera inerte. A diferencia del carbón activo, pues aquí no vamos a hacer tratamientos anteriores ni posteriores para aumentar la porosidad, ¿vale?, del material. ¿Por qué tiene interés en los últimos años el biochar? Bueno, solo hace falta introducir la palabra en el Google, el término biochar, y veréis pues, el gran interés que ha despertado en los últimos años. Bueno, pues el interés viene del estudio de unas tierras del Amazonas, conocidas como Terra Preta do Indio, que son suelos muy fértiles, tienen una elevada capacidad de retención de nutrientes y agua, y una alta resistencia a la descomposición de la materia orgánica, son suelos muy estables. Entonces, bueno, pues son suelos que se encuentran en la zona en determinadas zonas del Amazonas y que los suelos adyacentes son totalmente distintos, muy pobres en nutrientes y con muy poco contenido de materia orgánica. Este sería el suelo con pocos nutrientes y este sería el suelo de color más negro, pues con un alto contenido en materia orgánica. Cuando se empezaron a estudiar este tipo de suelos, pues en el año 2001, Glaser y Lehmann vieron que en estos suelos existía un alto contenido de compuestos tipo biochar. Y se veía que existían bueno, pues restos arqueológicos, de materiales cerámicos, que hacían pensar que estas tierras se habían creado, tenían un origen antropogénico, había sido por determinadas actividades realizadas por las culturas indígenas antes de la llegada de los europeos. Y esto era lo que daba a estas tierras estas excelentes propiedades. Entonces, bueno, pues aquí se puede ver el alto contenido en materia orgánica, todo esto de color negro, y bueno, pues restos de materiales cerámicos que se han encontrado mezclados en estos suelos. Bueno, pues a raíz del estudio de estos suelos, pues vinieron otra serie de hechos que hacen que cada vez despierte más interés el uso de biochar en suelos. ¿Por qué añadir este biochar? Bueno, tenemos que, por un lado, se produce una mejora en las propiedades del suelo. Cuando se han hecho estudios se ve que bueno, la adición de determinados tipos de biochar puede mejorar las propiedades del suelo. Pero por otro lado, el proceso de obtención de biochar se puede utilizar para la producción de energía y por otro lado, tanto el proceso como el uso posterior de biochar puede considerarse como una forma de captura de CO2 en los suelos, de fijación de carbono. Es materia orgánica muy estable que se libera muy lentamente. Y por otro lado, si ese biochar se hace a partir de residuos de origen, bueno, de distinto origen, pero con alto contenido de materia orgánica, pero siendo un residuo, pues puede ser una forma interesante de gestionar estos residuos. En cuanto al punto de gestión de residuos, producción de energía y fijación de carbono, bueno, pues en esta figura se puede ver bastante bien. En la gestión de residuos, ya os digo, si se utiliza como materia prima residuos ricos en materia orgánica, tenemos un interesante método de gestión de estos materiales. Los materiales se pirolizan, la pirolización es un tratamiento térmico tipo carbonización a menores temperaturas. Bueno, se piroliza y se obtiene un material rico en carbono
que es el denominado biochar, que se retorna al suelo. Este biochar, cuando se añade al suelo, el suelo lo mineraliza muy lentamente y, bueno, de alguna manera se fija carbono aquí en el suelo. La otra parte, durante la pirólisis se forman 3 fases. La fase sólida sería el biochar, pero también se generan, por los volátiles que se producen en el tratamiento térmico, se generan líquidos y gases que se podrían utilizar para la producción de energía o incluso otros productos, ¿no? Aquí también, bueno, pues se puede ver mejor el ciclo de carbono, ¿no? Y la fijación de carbono de alguna manera gracias al uso de biochar. Si tenemos que, bueno, mediante la fotosíntesis y la respiración del suelo, pues se llega a unas emisiones cero. Durante la fotosíntesis de plantas, cuando estas plantas mueren y acaban en el suelo, pues el suelo, los microorganismos del suelo liberan ese CO2 y al final el ciclo pues es 0 emisiones de carbono. Pero si durante el proceso introducimos una etapa de pirólisis, es decir, si la biomasa residual lo que se hace es que se piroliza, bueno, pues de alguna manera fijamos parte de ese carbono porque su liberación luego en el suelo va a ser muy lenta. ¿Qué efecto tiene también la adición de biochar en las propiedades del suelo? Bueno, pues diversos estudios que se han ido haciendo en los últimos años, pues se ve como, por un lado, mejora la capacidad de retención de humedad, en función todo de las propiedades, luego veremos, de las propiedades del biochar. Aumenta el contenido en materia orgánica de ese suelo, aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo, mejora la actividad biológica del suelo, tanto en suelos agrícolas como en suelos que estén contaminados. Un suelo contaminado por metales o por compuestos orgánicos, este biochar es capaz de atraer sobre su superficie, de retener estos metales y estos compuestos orgánicos y aumentar la actividad biológica del suelo. Supone una liberación lenta de nutrientes. Algunos residuos, como por ejemplo los residuos ganaderos, pues liberan rápidamente nitrógeno. Si se hace un tratamiento térmico, se preparan estos materiales, se produce luego una liberación más lenta de esos nutrientes. Y en el caso de suelos contaminados o suelos erosionados, la adición de biochar pues aumenta la formación de agregados, ayuda a la retención de metales pesados en la superficie del biochar y también de la absorción de compuestos orgánicos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque de alguna manera en la transparencia anterior hemos generalizado, ¿no? Las propiedades del biochar, como las de cualquier otro material de carbono, son muy diferentes en función de la materia prima y de los procesos de preparación. Existe una gran variedad de materias primas susceptibles de ser utilizadas para fabricar biochar y las condiciones de preparación pueden ser muy distintas. Se puede jugar con un amplio rango de velocidades de calentamiento, de temperaturas de calentamiento e incluso en los últimos años también tratamientos con presión. Y esto pues origina materiales con propiedades muy distintas que tienen diferente efecto en las propiedades del suelo. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que los suelos son muy distintos entre sí, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ello hace que sea necesario un estudio más profundo de cómo controlar las propiedades del biochar y su efecto real en el suelo. Antes de pasar a las investigaciones que estamos realizando en nuestro grupo de investigación, pues voy a hablar un poco de por qué añadirlos a los suelos, qué beneficios tiene y bueno, qué son los suelos contaminados y los suelos degradados. El suelo pues es, por definición, el ente natural o artificial de aspecto sólido que se encuentra en la intersección de la biosfera con la litosfera, hidrosfera y la atmósfera. Las propiedades de los suelos pues están muy influenciadas, o sea, cambian mucho de unos suelos a otros. Están muy influenciadas, por ejemplo, por el clima, por la vegetación, por la litología, por la geomorfología e incluso con el tiempo. Aquí tenemos, bueno, pues en función del tiempo, desde suelos azonales, que muy poco evolucionados, más evolucionados y suelos zonales con unos tiempos de evolución muy altos. Bueno, las propiedades de los suelos son muy distintas, ¿no? De forma general, en el suelo podemos decir que existen 3 fracciones. La fracción sólida, que está formada por arcillas y por materia orgánica, que está en evolución. La fracción líquida, que es la solución acuosa donde se encuentran diluidos aniones y cationes que sirven de alimento para las plantas, y luego la fracción gaseosa, que bueno, es una composición parecida a la del aire atmosférico, pero tiene más CO2 y menos oxígeno, y aporta el aire y el ambiente para la respiración de las raíces, los microorganismos y la fauna del suelo.
existen unas grandes zonas del planeta que tienen problemas por erosión del suelo, por erosión y por degradación química. Vemos como aquí en España la mayor parte es erosión hídrica y tenemos incluso zonas con una severa degradación, estos puntitos negros. Bueno, aquí vemos dos imágenes de suelos con una fuerte erosión, ¿no? Una forma de mejorar, de disminuir esta erosión hídrica es mediante la adición de materia orgánica a estos suelos, ¿no? Pero también, en lo que es en la península ibérica, la mayor parte de los suelos tienen deficiencia de materia orgánica. En suelos en regadíos, ahí está el contenido de materia orgánica. Bueno, pues salvo el norte de España y la cornisa cantábrica, el resto de los suelos son deficientes en materia orgánica. Las proporciones tienen que estar entre el 1,5 y el 2,5, dependiendo de si es cultivo para regadío o de secano. Bueno, pues los suelos en España tienen una alta deficiencia de materia orgánica y esto también da lugar a que existan más problemas de erosión. ¿Qué efecto tiene la materia orgánica sobre las propiedades de los suelos? Bueno, pues tiene efectos en las propiedades físicas, porque facilita o fomenta la agregación de partículas, aumenta la estabilidad estructural de estos suelos, aumenta la capacidad de retención de humedad, tiene efectos en las propiedades químicas, aumenta el poder regulador del pH de los suelos, la capacidad de intercambio catiónico, la retención de cationes en forma disponible luego para las plantas. Y pues propiedades biológicas, favorece la respiración radicular al aumentar la porosidad, liberación de nutrientes, fuente de energía para los organismos del suelo, incluso el CO2 que se libera favorece la solubilización luego de los minerales. Entonces, pues esto sería otro de los motivos por los que es interesante la adición de biochar a los suelos. Y luego tenemos, pues, aunque sea de forma más puntual, pero no deja de ser un problema importante en muchos suelos y que puede aumentar debido al auge que la minería va a tener en los próximos años por el alto precio de los metales, que hace que determinadas explotaciones mineras que dejaban de ser rentables hace unos años, debido al alto precio ahora de los metales, pues ya es rentable su explotación. Pero esta explotación se tiene que hacer de alguna manera, pues, de forma sostenible, ¿no?, para evitar problemas de contaminación de aguas y suelos, que dan lugar a contaminación con pHs muy ácidos en las zonas próximas a las explotaciones mineras y con concentraciones muy altas de metales. Bueno, pues en estos tres aspectos en los que centramos nuestras investigaciones en el grupo de valorización de recursos, en ver cómo la adición de determinados tipos de biochar puede mejorar el contenido de materia orgánica de los suelos, puede utilizarse para controlar la concentración de metales, regular el pH en suelos contaminados por actividades mineras, y también cómo este biochar actúa sobre las propiedades hidrofísicas y ayuda a la retención de humedad, la formación de agregados, etc. Bueno, nosotros como materias primas utilizamos lodos de depuradora, fundamentalmente residuos ganaderos, lodos de destintado de papel y también restos de poda. Hacemos, pues, un tratamiento térmico a altas temperaturas en un horno y obtenemos, pues, distintos tipos de biochares, variando las condiciones, las velocidades de calentamiento y las temperaturas. De momento solo trabajamos con estas variables, pero bueno, gracias a un proyecto que acabamos de conseguir hace unos meses, vamos a adquirir un reactor para hacer tratamientos hidrotérmicos y empezar a jugar también con la presión. Este material carbonoso, este biochar, lo caracterizamos y lo añadimos en diferentes dosis a distintos tipos de suelos. Y caracterizamos posteriormente el suelo para ver el efecto del biochar en las propiedades del suelo y bueno, pues también hemos empezado a realizar cultivos de distintas especies. El biochar que obtenemos, ¿cómo lo caracterizamos? Bueno, pues un análisis inmediato y elemental para ver el contenido de nitrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, para ver el grado de aromatización, el contenido en cenizas, carbono fijo y materia volátil que tiene el material. Hacemos también tanto porosimetría de mercurio como isotermas de nitrógeno y CO2 para ver la porosidad de este material, que nos influye luego mucho en las propiedades hidrofísicas y en la capacidad de retención de metales. También hacemos un análisis térmico, tanto del precursor como de los materiales que obtenemos por
por tratamiento térmico de este precursor, o sea, de los biochares, y bueno, pues con esto, en el análisis térmico, haciendo una oxidación del material, podemos estudiar de forma general cuál es su composición y su grado de estabilidad. Hacemos también espectroscopía infrarroja para ver los grupos superficiales que tiene este material carbonoso sobre la superficie, que también va a influir en las propiedades que luego tenga y en su efecto en el suelo. Determinamos el contenido en metales totales del biochar, porque como he comentado, lo interesante es preparar biochar a partir de residuos. Entonces, bueno, pues muchos de estos materiales de partida tienen un alto contenido en metales, entonces vemos cómo están esos metales en el residuo carbonoso. Estudiamos los metales totales, los solubles, los móviles y los biodisponibles. Y luego vemos otras propiedades de interés agronómico, pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, el carbono soluble, orgánico, el nitrógeno Geldar. Hacemos microscopía óptica o microscopía electrónica de barrido para ver la superficie del material, y bueno, pues también hacemos ensayos de fitotoxicidad, tanto del material de partida como luego del material carbonoso, de los distintos materiales carbonosos obtenidos, de forma que podamos estudiar cómo influyen las propiedades del material de partida y las condiciones de preparación en las propiedades del biochar. Cuando se adiciona al suelo, a distintos tipos de suelos, tenemos que ver cuál es el efecto. Entonces, lo que solemos estudiar son las emisiones de CO2, y hacemos modelizaciones de estas emisiones, porque los experimentos de laboratorio los hacemos a 6 meses, ¿no? Bueno, pues para ver a largo plazo cuáles serían cómo poder modelizar esas emisiones de CO2, y estudiamos algunas propiedades del suelo, como la capacidad de campo, el agua disponible de ese suelo, el contenido de metales totales, solubles, móviles y disponibles, propiedades como pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico. Vemos el crecimiento de distintas especies vegetales. También hacemos, en algunos casos, análisis térmico del material para ver cómo se degrada cuando el biochar se mezcla con el suelo. Es muy difícil luego extraer el material, el biochar, y caracterizarlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un análisis térmico del biochar dentro de ese suelo, para ver cómo ha evolucionado. Las actividades enzimáticas del suelo en presencia de biochar, también microscopía óptica para ver la formación de agregados, y bueno, con esto pues vemos cómo influyen las propiedades del biochar y las propiedades del suelo. Y bueno, aparte, os voy a poner algunos de los resultados que hemos obtenido en los últimos años. La adición directa de determinados residuos pues origina problemas. Por ejemplo, los lodos de depuradora, aun cumpliendo con la legislación en metales, cuando se adicionan al suelo pueden tener efectos tóxicos, a veces por el alto contenido en sales que tienen. Bueno, y entonces los efectos tóxicos van a depender mucho del tipo de lodo utilizado. Nosotros empezamos a trabajar con lodos de depuradora como precursores de estos materiales carbonosos. Entonces, bueno, pues aquí os presento algunos resultados. Estos los obtuvimos tratando un lodo de depuradora a 500 grados, y el biochar que se obtenía se caracterizó, y tanto el lodo como el biochar se adicionaron por separado en una proporción del 4% y del 8% sobre un suelo. Se midieron las emisiones de CO2 y el estudio de la movilidad de los metales. Bueno, pues en cuanto a las emisiones de CO2, cuando se adicionan, este es el suelo testigo, el suelo con un 4% de lodo depuradora, con un 8%, con un 4% de biochar y con un 8% de biochar. Bueno, las emisiones de CO2 aumentan con respecto al suelo original, tanto en el lodo como en el biochar, pero bueno, son mucho menores en el caso del biochar. Esto quiere decir que de alguna manera se aumenta la actividad biológica de ese suelo, que respira más, pero mucho menos que el lodo. Es un material mucho más evolucionado y se va digiriendo de forma más lenta. Entonces, bueno, pues es lo que se puede ver, que existe realmente una fijación de carbono en ese suelo. Y en cuanto a los metales, pues el contenido total en metales del lodo, del biochar, es mayor que el contenido total de metales en el lodo, porque los metales se concentran en la fracción inorgánica, en la fracción mineral, pero se observa una menor lixiviación en agua de los metales cuando se tratan con biochar, a pesar de que tiene mayor contenido en metales, ¿no?
Y en cuanto a los metales biodisponibles y los móviles, los móviles serían los que se miden con cloruro cálcico y los biodisponibles los que se miden con DTPA. Bueno, pues en el caso de algunos se puede ver como, a pesar de que tiene un contenido mayor en metales el biochar, la biodisponibilidad, la movilidad y la biodisponibilidad de los metales disminuye. En el caso del cobre los efectos son muy pequeños. Bueno, pues esto de alguna manera nos indica que es beneficioso la transformación de estos lodos de depuradora en estos materiales carbonosos más estables para su aplicación al suelo. También, como comenté, hacemos análisis térmico del material del suelo antes y después para ver cómo está ese lodo. Aquí tenemos unas representaciones de las curvas DTA con la temperatura. Lo que hacemos es quemamos la muestra y bueno, pues en el DTA vemos las transformaciones endotérmicas y exotérmicas. Aquí al principio se ve la pérdida de humedad y luego este es el suelo testigo con muy poco contenido en materia orgánica y aquí empieza la combustión de la materia orgánica del lodo de depuradora, ¿no? Bueno, pues hacemos el análisis antes y después de incubar las muestras y se ve como durante la incubación gran parte del contenido en materia orgánica pues se ha mineralizado, ¿no? Aquí lo mismo. Bueno, pues cuando se añade biochar la mineralización es mucho más lenta y el material pues es mucho más estable. Empezamos luego a estudiar cómo influía el efecto de la temperatura en las propiedades del biochar y luego en su efecto en el suelo. Bueno, pues a partir de un lodo de depuradora pues obtuvimos dos materiales a 400 grados y a 600 grados, los caracterizamos. Bien, pues hicimos pues lo que os he comentado, hacemos la microscopía electrónica de barrido, microscopía óptica, hacemos la superficie BET, hacemos el análisis térmico, estudiamos pH, porosidad, conductividad eléctrica, etcétera. Bueno, vemos pues el pH, la porosidad del material, la concentración de metales, como es lógico, pues aumentan con la temperatura de tratamiento y otras propiedades como la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica disminuyen con la temperatura. Al añadir aquí no se ve muy bien, pero se puede después de la incubación, al ver en el microscopio óptico cómo está ese biochar en el suelo, bueno, pues se puede ver cómo se facilita la formación de agregados. Ahí hay restos de partículas de biochar, ¿no?, que facilitan la agrupación de la materia orgánica y de la materia mineral del suelo original, ¿no?, que es lo que puede ayudar a prevenir la erosión, ¿no? Bueno, aquí también se puede ver restos de partículas de biochar, ¿no?, integradas dentro del suelo. Y bueno, pues se puede ver cómo el material tratado a mayores temperaturas aumenta la capacidad de campo y el agua disponible del suelo, ¿no?, lo que es frente al uso de lodo directamente, ¿no? También estudiamos la evolución de las emisiones de CO2 en función de la temperatura y bueno, pues como es lógico, el material tratado a mayores temperaturas, las emisiones de CO2 son mucho menores, el material es más estable, incluso llega a ser incluso menor que en el caso del suelo original. Y bueno, aquí tenemos el material obtenido a 400 grados y el material con el lodo de partida. En cuanto a, como he comentado, cuando estudiamos las emisiones de CO2, hacemos también estudios de modelizaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, se puede ver cómo existe a largo plazo, en un rango de 1, 5 y 10 años, bueno, pues el suelo tratado con lodo de depuradora, con biochar obtenido a 400 grados y biochar obtenido a 600 grados, se puede ver cómo, bueno, pues a largo plazo siguen siendo menores las emisiones de CO2 del suelo tratado con el material más evolucionado. Aquí, bueno, pues de alguna manera existe pues un amplio rango de posibilidades y bueno, pues en algunos estudios hemos visto como los biochares, en este que estudiamos el biochar obtenido por restos de madera, a partir de lodo destintado y cascarilla de arroz y a partir de lodo de depuradora, bueno, pues individualmente ellos presentaban propiedades muy distintas y con unas emisiones de CO2 muy distintas al hacer la incubación de estos materiales solos, pero luego cuando se añadían a los suelos el comportamiento era muy parecido, cuando se añadía a un determinado suelo. De alguna manera el suelo como que amortiguaba esas diferencias. Existen distintas propiedades del biochar que hemos visto que influyen en las emisiones de CO2, como son
El pH, ¿no? Con un positivo están marcados las que aumentarían, ¿no? Con pH valor normal aumentaría las emisiones de CO2, pero si el pH es muy alto o es bajo, pues podría tener un efecto perjudicial para el suelo. La conductividad eléctrica, si es baja o normal, pues es positivo, pero si es muy alta, pues puede disminuir las emisiones de CO2. El contenido en carbono orgánico lo aumenta si es alto o está dentro de parámetros normales, y bueno, pues así, contenido en metales, lo mismo, si es muy alto puede crear efectos tóxicos sobre el suelo y disminuir las emisiones de CO2. Compuestos fenólicos, muchas de estas materias primas que utilizamos tienen un alto contenido en compuestos fenólicos que, bueno, cuando luego se pirolizan disminuyen, pero su presencia es perjudicial para las emisiones de CO2, el contenido de materia volátil, carbono fijo y el área BET, que en principio cuanto mayor es el área, pues menores serían las emisiones. Bueno, diversos autores, bueno, pues investigaron también el efecto de añadir biochar en las actividades enzimáticas del suelo. La estructura porosa que tiene el biochar, esa elevada área superficial, pues hace que se pueda crear ahí un hábitat para el desarrollo de determinados microorganismos que viven en el suelo. Y esto, bueno, pues está muy influenciado por las propiedades físico-químicas que tenga este material carbonoso. Bueno, pues relacionado con esto, nosotros hemos estudiado las actividades de distintas enzimas, y aquí tenemos un suelo control, un suelo tratado con un lodo de depuradora y un suelo tratado con la misma dosis de un biochar preparado a partir de este lodo de depuradora. Se puede ver como, bueno, la mayor parte, salvo una, de las actividades enzimáticas aumenta en el caso de añadir el biochar, o sea que efectivamente el biochar aumenta la actividad enzimática en estos suelos. Y bueno, esta es una media geométrica de las distintas actividades enzimáticas que estudiamos, y efectivamente pues se puede decir que el biochar aumenta la actividad enzimática de ese suelo frente al lodo de depuradora. Que esto es de gran interés tanto para la aplicación agrícola como para la aplicación en suelos contaminados, ¿no? El efecto del biochar en estas actividades enzimáticas también lo hemos estudiado en condiciones incluso de estrés hídrico, con casi el material con muy poca humedad. Incluso también aquí se ve un efecto positivo sobre algunas actividades enzimáticas y determinados microorganismos como bacterias y hongos. Entonces el biochar facilita la actividad de estos microorganismos, ¿no? Relacionado con esto, hemos preparado materiales biochares para tratar suelos contaminados con metales. En este caso hemos elegido lodos de destintado de papel porque tienen una estructura más fibrosa originalmente, y también después tienen unos pHs más elevados, porque estos lodos de destintado de papel pues tienen materia orgánica, que son las fibras de celulosa, y luego como materia mineral tienen un alto contenido en carbonato cálcico, que también ayuda luego a la fijación de metales. Bueno, se preparan distintos materiales carbonosos, distintos biochares, se caracterizan, como hemos comentado anteriormente, estudiamos la porosidad y las propiedades físico-químicas, y bueno, pues se añaden a distintos suelos. En este caso tenemos un suelo sin contaminar y un suelo contaminado, ¿no? El suelo sin contaminar, al que le añadimos el residuo original, denominado HP, y el HP tratado a 300 grados y a 500 grados. Y luego el suelo contaminado, inicialmente con una dosis de 1000 kilogramos de níquel, y luego lo tratamos ese suelo contaminado con HP y con HP 300 y 500. La adición del lodo destintado tal cual no hace ningún efecto, no se ve ningún efecto, no altera ni las emisiones de CO2 ni la cantidad del níquel soluble en agua o soluble o móvil. Sí que aumenta ligeramente la cantidad de níquel biodisponible que lleva el propio, en el suelo sin contaminar, o sea que lleva el propio residuo original. Cuando adicionamos la misma cantidad de biochar, pues el efecto es distinto dependiendo de las características del biochar. El obtenido a más temperaturas reduce la cantidad de níquel biodisponible, aquí lo vemos, ¿no? Y móvil también, aquí se puede ver, de 15 a 10. Si bien pues las emisiones de CO2 pues no aumentan. En el caso del residuo tratado a 300 grados, el
el biochar preparado a 300 grados, se observa un aumento en la actividad biológica del suelo, pero no hay variación en el contenido en metales móviles y biodisponibles. En ambos casos sí que se reduce, sobre todo en el tratado a 500 grados, la cantidad de níquel soluble en agua. De forma general, con los distintos estudios que hemos hecho en el caso de suelos contaminados con metales, no solo con este residuo, pues lo que sí que se ve es que al añadir biochar en vez de lodo de depurado, en vez de material original, residuo, pues no se produce una disminución en el contenido total en metales del suelo. Si tenemos un suelo contaminado con metales y le añadimos biochar, el contenido total de metales en ese suelo va a ser el mismo. Pero sí que se puede reducir la biodisponibilidad y la movilidad de ese metal en el suelo, porque se queda absorbido sobre la superficie del biochar. Este efecto del biochar va a depender enormemente, como hemos visto antes, solo con el mismo tipo de residuo tratado en dos condiciones distintas, pues va a depender mucho de las características del biochar, que como en todos los materiales de carbono, pues depende mucho de la materia prima que se utilice y depende mucho de las temperaturas que se utilizan para preparar este material, sobre todo la temperatura, las condiciones de preparación, pero sobre todo la temperatura. Pues combinado, en los últimos estudios que estamos realizando, estamos combinando la adición de biochar con técnicas de fitorremediación. Entonces, bueno, pues aquí vemos los resultados que hemos obtenido tratando un suelo contaminado con un biochar obtenido a partir de gallinaza, con un biochar obtenido a partir de eucaliptos. Estos son una adición de cal para llegar al mismo pH, para ver si el efecto es por el pH, y aquí una mezcla de los dos biochares. Bueno, pues se puede ver, esto es el crecimiento de la planta, de la especie fitorremediadora. Bueno, se puede ver como con algunos biochares, por ejemplo, el que se obtiene a partir de gallinaza, pues sí que aumenta tanto la cantidad de biomasa en las hojas, como en el tronco, como en las raíces. Esto podría ser beneficioso, ¿no?, para la fitorremediación, porque muchas veces, debido a una alta contaminación por metales, estas especies fitorremediadoras crecen en pequeña cantidad. Y bueno, pues en esto es lo que hemos empezado ahora a trabajar más, y es, bueno, pues podemos decir que así, en los estudios previos realizados, podemos decir que la adición de determinados tipos de biochar aumenta la biomasa de la especie fitorremediadora, la de algunos tipos, otros se ve como ha disminuido, pero algunos pueden ser interesantes. El biochar puede inmovilizar los metales pesados, pero está muy influenciado por las características del biochar. La fitoextracción por las plantas hiperacumuladoras suele ser menor en presencia del biochar, pero si combinamos las dos cosas, si combinamos que los metales se inmovilizan más, aunque la especie fitorremediadora extraiga menos, pues podemos tener un efecto positivo combinado. Y la adición de biochar puede mejorar la actividad biológica en estos suelos contaminados, ¿no? Entonces, bueno, pues es un campo que está muy en inicio, pero que puede ser interesante combinar las dos técnicas. También estamos haciendo estudios de la fitotoxicidad que pueden tener estos materiales carbonosos cuando se añaden al suelo. Y bueno, pues estamos viendo, por lo general suelen ser, la fitotoxicidad por lo general es menor que en el residuo de partida, antes de tratarlo. Pero el efecto es distinto dependiendo, o sea, depende de la fitotoxicidad, depende del tipo de especie que se vaya a cultivar y depende de las características del biochar. Aquí tenemos que incluso lo hacemos con un test muy sencillo, que es el test de Zucconi, y bueno, pues calculamos un índice, que es el índice de germinación. Si es menor que 50, quiere decir que el material es tóxico, es fitotóxico. Si se encuentra entre 50 y 80, la fitotoxicidad es moderada. Si es más del 80%, no hay fitotoxicidad, y si está por encima de 100, se puede decir que es fitonutriente. Bueno, pues aquí tenemos, en el caso hemos hecho con distintas especies, en el caso de 3 biochares con lenteja, los 3 nos dieron que eran fitonutrientes, pero un mismo biochar, por ejemplo, el 2, era fitonutriente para 2 especies, pero para las lentejas incluso era fitotóxico, ¿no? Entonces, bueno, pues depende mucho
Aquí juegan distintos factores, pH, conductividad eléctrica y determinados compuestos que pueden ser incluso tóxicos, bueno, pues, mientras que para otras especies pues, es claramente positivo. También en los últimos tiempos estamos haciendo crecimiento de especies vegetales y se ve como, aquí tenemos un suelo con un biochar, con otro y con el tercero. Se puede ver como el efecto es positivo en el crecimiento en plantas, pero otros claramente son negativos. Esto quiere decir que todavía es un tema que si bien en algunos casos es muy positivo para el suelo, cuando luego hacemos los estudios existen algunos tipos de biochares que dan el efecto contrario. Entonces, el efecto está muy influenciado por las características de la especie vegetal. Estamos viendo que también por el tipo de suelo y por las propiedades del biochar que se utiliza, que vuelvo a repetir, ¿no? Que está muy influenciado por las materias primas y por las condiciones de preparación. En algunos casos el efecto de añadir biochar es muy beneficioso, con resultados que son espectaculares, incluso ves el crecimiento de plantas como en algunos casos se mejora mucho, pero en otros puede incluso llegar a ser tóxico. Y bueno, también en los últimos tiempos estamos empezando en el último año a trabajar con la preparación de biochar como sustituto de turba en la elaboración de sustratos de cultivo. Los sustratos de cultivo pues, es lo que utilizamos para el cultivo en invernadero, incluso las plantas ornamentales, cuando compramos orquídeas, no vienen sobre un suelo, vienen sobre un sustrato. Bueno, pues en muchos países la explotación de turberas se ha prohibido porque se consideran que son grandes sumideros de carbono y hay que buscar sustitutos a estas turberas. Y ha despertado un gran interés entre entre los grupos de investigación que trabajan con biochar, pues, la utilización de distintos tipos de biochar en la preparación de estos sustitutos de turbas, ¿no? Bueno, pues con esto finalizo la exposición y bueno, pues agradeceros por vuestra atención y bueno, también quería agradecer al equipo investigador que es con el que realizo las investigaciones y bueno, tanto al profesor Gabriel Gascó, Jorge Paz Ferreiro, que ha estado con Ramón y Cajal con nosotros y actualmente ha obtenido una plaza en una universidad australiana, Francisca Guerrero, Ana María Tarqués y Antonio Sá, que nos ayudan con las modelizaciones del CO2, y Paola Celi y Aurora Nieto, que están aquí con nosotros y que bueno, son estudiantes de doctorado y que me han facilitado algunas de las fotografías que he utilizado en la presentación. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias, Ana, por esta charla tan interesante. Y bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os animo, como siempre, a participar, porque es como más se aprende, preguntando. Perdona un instante, te paso el micro y así recogemos. No tiene pila ese. Ahí está. No, mi pregunta es, esto del biochar y para la mejora de suelos y todo eso, ¿qué aplicación concreta tendría en el mundo de la construcción, por ejemplo? Uy, en el de la construcción, pero como para materiales de construcción. A nosotros o para materiales de construcción cogidos pues, del suelo, arcillas, ladrillos, etcétera, o directamente también, vamos, no sé, desde la ignorancia, si esto mejora la resistencia de suelos o no sé, ¿qué aplicación tendría en...? Hombre, facilita, o sea, la formación de agregados, sí que la facilita, igual que, pero un efecto parecido al que ocurre cuando hay adiciones de materia orgánica, pero sí que se ve que facilita la formación de agregados y por lo tanto la estructura de los suelos. En eso sí que hemos visto que influye. Aumenta la capacidad de retener humedad de ese suelo, disminuye la erosión del suelo. Todos esos factores influyen, ¿no? En aumento de humedad, pero es un efecto a lo mejor que no deseable. Claro, bueno, pues en ese caso no, pero como puedes variar los biochares en función, pero según las condiciones de preparación, pero por ejemplo a una estabilidad del suelo, a que sea menos erosionable por el agua, ¿no? Porque facilite la formación de agregados, pues ahí sí que podría ayudar, ¿no? Yo creo que hay más en la parte física, en eso. Eso, sí, para taludes y así, en eso sí. Sí, pues podría ser una de las aplicaciones, pero sobre todo en temas de construcción yo lo veo más por ahí, por
facilitar la formación de los agregados y que el suelo sea menos erosionable, como más compacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te importa coger el micrófono? En la combinación con los áridos que se mencionó o sea, el biochar en combinación con los áridos, no sé si contestó así a la pregunta, o si era parecida a la pregunta que hizo el joven aquí. Aumentaría la resistencia del hormigón yo agregándole el biochar a los áridos, o sea, introduciéndolo por los áridos. Pues eso ya no lo sé, yo no me atrevo, no lo sé, porque como no he hecho, ahí no hemos trabajado, ahí no me atrevo a decir. Bueno, y la fitotoxicidad, no sé si entendí, ¿es bueno o es...? Depende del tipo... favorable para él? Claro, cuando buscas información sobre biochar, todo el mundo te vende que es buenísimo, que mejora las propiedades de los suelos, que mejora el crecimiento de plantas, pero nosotros cuando empezamos a trabajar con esto lo que vemos es que depende muchísimo de qué tipo de materia prima tengas y de qué tipo de condiciones de fabricación utilices. Entonces no se puede generalizar, incluso con un mismo material de partida tienes distintos tipos de biochares y para unas especies es es bueno y para otras es fitotóxico. Es eso lo que quería comentar. El biochar todavía le queda mucha investigación para llegar a poder aplicarse, aunque en algunos países ya se está regulando su aplicación a partir de determinados residuos y de determinadas condiciones, pero por países como Suiza ya lo tienen regulado el uso de biochar, pero no se puede utilizar cualquier material de partida ni se puede utilizar cualquier condición de preparación. Hay que conocer mucho mejor cómo influyen estas variables en las propiedades del biochar y cómo influyen las propiedades del biochar luego en determinadas propiedades en función de los distintos tipos de suelos, porque es muy complejo y no se puede generalizar. Gracias. Hola, más o menos ¿en qué tiempo se estará usando ya el biochar, sacándole beneficio Pues depende. en el tema agrícola y en ese sentido? A nivel mundial, en algunos países ya, por ejemplo, en Suiza se está ya legislando. En España, pues no sé cómo está el tema, todavía va mucho más lento. Yo no sé decirte en cuántos años se puede, porque es muy variable. Según los avances que hay, más o menos un tiempo estimado, que uno diga, bueno, en 10 años ya tendremos toda la información que necesitamos sobre el biochar y podemos aplicarla a un tema específico. Pues vamos, yo creo que en el rango de 5 o 10 años esto va a evolucionar mucho, pero claro, depende mucho, depende de la financiación para las investigaciones, depende de la legislación que se ponga en España en función de qué tipo de residuos se pueden utilizar en suelos o no, depende de muchas cosas, pero en cuanto a avances del conocimiento del uso de biochar y cómo afecta a las propiedades, en unos 5 años o así, este tema llevará. En el 2001 fue cuando descubrieron que en estas tierras del Amazonas había biochar y en estos años ha evolucionado bastante el conocimiento. ¿Y resultaría factible, o sea, el uso de biochar, o sea, rentable? Bueno, rentable, claro, eso también depende de la legislación. Si el lodo de depuradora se lo regalan a los ganaderos y el biochar tienes que pagar, pues rentable desde el punto de vista... ¿no? Pero si se cuantificasen la cantidad de CO2 que se fija y se hiciera un cómputo real, pues sí que se podría decir que puede ser rentable. Pero claro, así ahora mismo al ganadero le llega el lodo depuradora gratis, le llega el biochar, pues no.